Bueno, los temas que nos competen en esta oportunidad son las excavaciones y los entibados. Lo vamos a tratar como es de costumbre, con un caso real. Nos ubicamos en la obra. La obra yace en Pueblo Ester, al sur de la ciudad de Rosario, y corresponde a la red de gas de media presión, a una red que abastece a un barrio privado. Tenemos dos sondeos, se podrían haber hecho más, pero bueno, en este caso se hicieron dos sondeos. Y lo que tenemos son, o esto se debe ajustar a lo que nos dice el Litoral Gas, o que rige el Litoral Gas, es cómo tenemos que hacer la obra de entibación. Ya vamos a ver un poco qué es. Pero básicamente lo que nos dice el Litoral Gas nos da un plano tipo. Acá tenemos el plano tipo, para que corresponde hay uno para tablastacas y otro para, para puntales telescópicos. Nosotros vamos a utilizar el de puntales telescópicos a pedido de nuestro cliente. Acá en el segundo corte tenemos interrumpida los puntales en un paso para el personal. Acá tenemos una planta. En la planta y en el corte lo que podemos ver es que también hay rampas, ¿no es cierto? Que están bien delimitadas, rampas de acceso. Acá vemos, acá lo que vemos es bueno, la excavación tiene un ancho de 250 metros, una altura total de 450. Lo que se hincan los codales o lo que se empotran en el suelo es de H/3, que es lo mínimo que me dice el Litoral Gas, o sea que corresponde a 1,50. El, el D, el D que sería el paso, si vemos en el corte CC, el ancho del paso para que transite el personal es de 1 metro. El diámetro del caño es 4 pulgadas. Esto corresponde a un caño camisa, no es que la red tenga 4, pero bueno, para el entibado, al fin, lo que nos importa es el caño camisa, que es de 4 pulgadas. Y la distancia al fondo del caño es de 4, de 0,80 metros, o sea, de 80 centímetros. Y la primera pregunta que nos hacemos, que vamos a intentar dilucidar es, ¿por qué entibamos? Bueno, si acá tenemos, por ejemplo, un corte típico de la ciudad de Rosario, con edificaciones a ambos lados de las veredas, y supongamos que tenemos que hacer un ducto que puede ser para provisión o para desagüe, ¿cierto? Si nosotros tenemos el ducto a una cierta distancia de la calle, fíjense, por ejemplo, yo podría hacerlo de esta manera, con un túnel liner. Ahí en el túnel liner, esto corre, o sea, vale aclarar que no tiene que ver con la materia, no deja de ser entibado, pero está fuera del alcance de la materia. Ahí lo que se está haciendo es un pozo de ataque. El túnel liner lo hago cuando estoy a una cierta profundidad. Fíjense cómo ya lo voy excavando, voy repitiendo. Tapando. Esto corresponde al pozo de ataque. Luego que el pozo de ataque llega a la profundidad del proyecto, se procede hacia el túnel liner. Fíjense que se va excavando de una manera muy ordenada. Protocolo. Ahí se va excavando, se van chapando para realizar este túnel y me permite ir avanzando fíjense que también es trabajo de hormiga ir sacando todo la tierra que voy sacando. Es video en internet, no una hora, pero fíjense que acá tengo por ejemplo 5 pozos de ataque y el túnel va a ir uniendo todos los pozos de ataque. Y a partir de cada lado un pozo. Como les decía, bueno, esto corresponde a una obra del acueducto Barrio Plata, en la ciudad de Rosario, donde se hizo, acá es muy utilizado el túnel liner. Fíjense, ahí están haciendo el pozo de ataque, que en este caso es cuadrado. Acá están haciendo el túnel. Fíjense ahí cómo se ve cómo van excavando. El túnel liner está la zorra por donde ese carrito que va sobre rieles por donde van sacando la tierra. Fíjense ahí cómo van excavando, se ve por ahí también un percutor, cuando el suelo por ahí se pone duro. Acá están metiendo el caño sobre el túnel, el caño del acueducto, fíjense que me ajusta la distancia. Y esto es un poco la, la ubicación de la obra, los distintos tramos. Y volviendo al tema, ¿qué es lo que nos permite hacer este túnel liner? Bueno, lo que nos permite hacerlo es básicamente la tapada. Tenemos una cierta tapada, donde permite que las tensiones del suelo se distribuyan y nos permiten hacer ese ducto. Ahora, ¿qué pasa cuando este ducto se acerca hacia la superficie y me quedo sin tapada? Bueno,
En ese caso no me queda otra que hacer una zanja a cielo abierto, ya que no me es posible hacer un tunnel liner o un túnel. Más que nada, esto se debe a que no hay esa distribución de presiones. Esto lo podemos ver claramente en el túnel Presidente Doctor Arturo Ilía, en la ciudad de Rosario. Si vemos la entrada por Sarmiento, nosotros entramos por Sarmiento, vemos una fórmula perfectamente abovedada, con una gran tapada, con una gran tapada. Acá vemos esta forma abovedada, que está hecha con mampuesto de ladrillo, se ve perfectamente. Si sigo avanzando, sigo teniendo la forma abovedada. Estos túneles datan del 1800, eran utilizados para contrabando. Y si seguimos avanzando en el túnel, vemos que en un momento cambia la sección, notablemente, de esta forma perfectamente abovedada a una forma cuadrada. Y acá se ve un poco mejor, justo está en el cambio. Y lo que vemos en la parte cuadrada es que aparecen ya, aparte de los mampuestos, aparecen perfiles, aparece ya un techo plano, ¿no? Aparece una losa con vigas de acero. Eh, y esta sección cuadrada permanece toda la última parte del túnel hasta la salida. ¿Y qué vemos en la salida? Bueno, que en la salida no tiene tapada, ¿no es cierto? Acá donde vemos estos perfiles de acero, vemos que no tiene tapada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que bueno, que donde se pudo hacer el túnel, porque contábamos con tapada, se hace el túnel de una manera relativamente económica, con mampuestos, se cava y se reviste. eh, pero cuando ya nos quedamos sin tapada, no quedó otra que a lo mejor hacer una zanja a cielo abierto, donde ya no puedo obviamente hacer el túnel, porque no tengo tapada, y aparecen elementos mucho más caros, como por ejemplo estos rieles de acero, estas vigas de acero, eh, donde aparece, por supuesto, el elemento de flexión, que aparece en momento y corte, con lo cual se encarece la obra. Pero básicamente la diferencia es eso, que yo puedo hacer el túnel cuando tengo tapada y cuando no tengo tapada no puedo realizar. Entonces, bueno, si yo tengo que hacer esta excavación, supongamos, esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Para explicar un poco por qué se entiba, tengo que hacer esta excavación. Si la quiero hacer relativamente segura, sin entibar, tengo que recurrir a esta forma, con este talud. Este talud, que bueno, ahí está, no es uno en medio, es uno en uno y medio. Uno en uno y medio, que es un talud relativamente estable. Pero fíjense el problema de hacer esta intervención, de hacer este talud. ¿Por qué? Porque tengo las bases, por ejemplo, del edificio a la cual estoy interviniendo, estoy descalzando de alguna manera. Tengo otras interferencias, como puede ser un tubo de caños de litoral gas, que Litoral Gas tiene protocolos precisos para ese caso, donde tendría que seguir, tendría que pedir permiso, tendría que avisar. Tengo, por ejemplo, fíjense la gran superficie afectada. Yo también tengo que pensar que esa tierra la tengo que sacar y volver a ponerla. Por lo tanto, es realmente una complicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tendría que estudiar la manera de poder excavar sin hacer ese talud. Ahora, si yo analizo un poco esta excavación, por ejemplo, por ahí es claro ver que quizá en la altura, nuestros suelos son muy buenos, son suelos muy cohesivos, como hemos estudiado a lo largo del año. Vemos que el H crítico, la altura crítica, que la estudiamos oportunamente cuando hemos dado presiones activas y pasivas, este H crítico es más grande que la excavación. O sea, este H crítico, que lo puedo calcular, por ejemplo, como 4 por la cohesión dividido la densidad del suelo por la raíz del coeficiente activo, vemos que la altura de la excavación es menor que la altura crítica. O sea que yo podría pensar de hacer esta excavación y que no existiría riesgo, está bien, a priori, ¿no? Pero si nosotros vamos a lo que es la ley 19.587/72, la ley de seguridad y higiene, seguridad, higiene y seguridad en el trabajo, vemos que lo que nos dice esta ley es que nunca, bueno, pueden leerla detalladamente lo que dice, yo esto corté un estrato. Vemos que dice que el borde inferior del encofrado, con respecto a la excavación, no puede sobrepasar nunca, en ningún caso, el metro 20. O sea que cuando yo en mi excavación supere el metro 20, no me va a quedar otra que entibar por ley. ¿Pero a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Vamos a estudiarlo un poco. Eh, bueno,
Volviendo al caso en el que yo tengo en un corte típico de la ciudad de Rosario, donde tengo veredas y edificaciones de ambos lados. Fíjense, yo hago esta excavación, pero ¿qué pasa dentro de esta excavación? Yo voy a tener gente trabajando, como en este caso. Decíamos que quizá la altura crítica sobrepasaba la excavación, por lo tanto, uno podría pensar que esto permanece relativamente estable, como lo mencionábamos. Acá, bueno, acá esto sería el tangente de 45 más phi sobre 2 sería la raíz cuadrada del K. Sería la inversa de 1 sobre la raíz cuadrada del K. Solamente matemático. Pero ¿qué pasa? Aparecen gente trabajando. Aparece también, por ejemplo, esta sobrecarga. Esta sobrecarga. ¿Qué pasa cuando aparece esta sobrecarga? Que se puede ver, por ejemplo, el suelo que he retirado. Cuando aparece esta sobrecarga, ustedes sabrán muy bien, en este diagrama de empujes activo, que lo que hace esta sobrecarga es trasladarme este, este diagrama, por ejemplo, a una distancia Q por K, quedándome ahora esta altura crítica de excavación. O sea que quizá a lo mejor la altura que yo pensé que estaba, que la altura crítica estaba por arriba de mi excavación, o sea que mi excavación era menor a la altura crítica, cuando aparece una eventual carga, quizá esa altura crítica se achica y en este caso, fíjense cómo ya quedó por fuera de la seguridad, ¿no? La altura crítica es menor que mi excavación. Eh, y en este caso, bueno, ¿cómo puedo calcular esto? Bueno, esta distancia en horizontal la puedo calcular como Q por K menos 2 por C por raíz de K. Esta carga también se puede ver a la maquinaria que estoy utilizando. Se puede ver a la maquinaria que estoy usando. También no puedo perder de vista que quizá, y lo que es muy común, sobre todo en países subdesarrollados como los nuestros, las pérdidas de agua, por ejemplo, que puede haber en cañerías. Esto, obviamente, ¿qué puedo hacer esto? Que se socave y quizás estoy en presencia de una oquedad, con lo cual cuando yo abro este suelo de arriba puede caer. También tengo que tener en cuenta que muchas de, de- de las obras que se hacen para hacer estos servicios en la ciudad de Rosario han sido rellenadas, con algún suelo que quizá no era del todo adecuado. Entonces, lo que vamos a contestar, o la pregunta que nos estábamos haciendo de por qué entibamos, es que por todo esto imprevisto es que precisamente debo entibar. Ahora, analicemos un poco mejor la excavación. Vamos a analizarla un poquito mejor. Si yo, cuando yo hago una excavación, sobre todo esto se debe principalmente en nuestros suelos los espampianos, que son suelos cohesivos, cementados, son muy rígidos, y lo más probable es que aparezca una grieta de tracción. O sea, cuando el suelo trabaja, ustedes sabrán, por la cuña de empuje activo, aparece esta grieta. Esta grieta lo que me está diciendo es que el suelo está trabajando, ¿no? Que el suelo está traccionado. Entonces, fíjense que esta grieta, ¿qué me va a hacer? Que todo ese suelo que está ahí está prácticamente es un peso muerto que tengo. No me está trabajando, no me está resistiendo y está colgando, digamos. Porque de la grieta para este lado está dentro de la cuña y lo único que me está haciendo es pesar. Eso por un lado. Si yo que atraso lo que era la cuña, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la cuña? La cuña activa, que era 45 más phi sobre 2. Vemos que tengo todo este peso, lo que les decía, todo este peso de la cuña. Pero esa cuña está actuando solo hasta la grieta, ¿no? Tengo todo este peso. Decíamos que la altura, bueno, la altura la vamos a llamar H, la altura crítica. Y esta profundidad máxima a la que puede llegar la grieta, la vamos a llamar Z. Entonces fíjense que ahora, si yo tendría que calcular lo que es la altura crítica de excavación, ahora tendría que calcularla con 4 por la cohesión, por la tangente de 45 más phi sobre 2 sobre el gamma. A esto tendría que restarle esta profundidad Z, ¿no? Tendría que restarle, es una cuestión lógica, ¿no sé? Todo es matemático. Ahora, otra cosa que podemos decir o que podemos concluir es que Z, lo máximo a lo que va a llegar, o que puede llegar como máximo, es a H sobre 2. Lo máximo que va a llegar a esta grieta va a llegar a H sobre 2. O sea que por lo tanto, si reemplazamos en la altura crítica H sobre 2, llegamos a esta primera fórmula de altura crítica, que podemos usar para nuestra zona, para los pampeanos, o también para suelos arcillosos o cosivos en general.
Eh, a esta altura crítica, que es 2,67 por la cohesión, por la tangente de 45 más phi sobre 2 sobre el peso específico del suelo. Eh, Ahora, ¿qué pasa si aparece una carga? Por ejemplo, como este lado, que aparece esta carga Q, que se debe al suelo. Esto lo tendré que estudiar en el caso de cuando yo tenga que volcar este suelo en el borde de una excavación. Acá aparece este factor Q y lo puedo calcular como esta fórmula. Esta fórmula, como 2,67 por C menos 0,5 por Q por tangente de 45 menos phi sobre 2 sobre el gamma por tangente de 45 menos phi sobre 2. Pero también teniendo en cuenta que aparezca, que también va a aparecer esta grita de tracción. O sea, esta fórmula tiene en cuenta que aparezca esta grita de tracción. Entonces vamos a decir que esta es la fórmula que vamos a utilizar para excavaciones con cargas que no sea necesario entibar. Pero si decíamos que por la ley de seguridad y higiene teníamos que entibar, ¿cuándo es que puedo prescindir de entibado entonces? ¿Para qué tenemos estas fórmulas? Bueno, básicamente cuando voy a poder prescindir de entibado, cuando no tenga personas trabajando dentro de la excavación y cuando el colapso de esta excavación no me genere o no haya peligro de que me genere el colapso de edificaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cosas que se hicieron en Rosario, que se hicieron muy mal. Así que acá podemos ver cómo hay una parte que está entibada y la parte que no está entibada tiene desprendimientos. Fíjense acá cómo me ha roto el colapso acá de esta excavación. Me produjo la rotura de pavimento que para los que no estaba, o sea, que no se pretendía hacer. Fíjense que esto ya de por sí, como mínimo, encarece la obra. Encarece mucho la obra, sin tener en cuenta todos los riesgos que esto conlleva, que puede poner en peligro la edificación entera. Acá vemos, por ejemplo, esto es un video que saqué de internet, no corresponde a una obra en la que yo estuve, vale aclarar. Y fíjense cómo este tipo, este hombre, este operario, está trabajando dentro de la excavación sin ningún tipo de protección. Fíjense cómo está trabajando, están bajando ese caño, que lo cual es una locura, algo que está totalmente fuera de ley. Y fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa cuando este hombre está trabajando. No tiene obviamente ninguna medida de seguridad, no solo en el activado, tampoco tiene ningún arnés, nada. Y fíjense cómo se desprende de golpe, sin avisarle al suelo, se desprende la excavación y tapa a esta persona. Por lo tanto, es algo realmente a lo que tenemos que prestar mucha atención. Mucha atención. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las excavaciones en las que puedo prescindir del entibado. Fíjense, por ejemplo, esto. Fíjense esta obra en el medio del campo, en el medio de la nada, donde esta máquina excavadora. Fíjense que esta máquina excavadora no hay personal adentro, por lo tanto, puede, si eso se desmoronaría, no hay riesgo de nada, así que la máquina puede excavar sin problema. Acá vemos otro caso, otra máquina excavadora. Esta máquina excavadora de cintas, fíjense cómo va excavando y no, sin problema, ya que el colapso de esta excavación no afectaría a nadie, no hay personas trabajando ni edificios linderos. Fíjense, acá lo que podemos ver es cómo aparece realmente esa carga, ese Q que estábamos analizando, que es real, que aparece. Eh, Acá vemos, por ejemplo, una obra de un gasoducto. Como fíjense que todas estas grúas van bajando sobre la excavación de este gasoducto. No hay personas trabajando dentro, así que tampoco hay riesgo. Acá se puede ver una obra similar. No hay riesgo de afectación a edificios linderos ni al personal. Acá, por ejemplo, vemos esta obra, esta excavación que está bastante buena, donde fíjense que hay una parte que está entibada y la otra no. Acá vemos en esta obra, por ejemplo, también una cañería, donde hay una parte que hay una pared vertical y otra parte que tiene un talud, que ahora lo vamos a analizar un poco. Acá vemos lo mismo. Fíjense, una parte de excavación en vertical y otra parte en talud. Por supuesto, no hay ahí a priori, por ejemplo, no hay personal trabajando. Así que bueno, analicemos un poco esto. Analicemos un poco esto que estamos viendo en la foto, por ejemplo. Tenemos una excavación con un talud y tenemos esta cañería, este gasoducto, considero que es una obra de cloaca. Puede ser también un desagüe pluvial. Pero fíjense si analizamos un poco esto. Vamos a tener ese talud, vamos a tener la cuña de rotura.
Esto suponiendo, esto vale solamente si tenemos un suelo homogéneo, no valdría si hay un relleno o si hay distintos tipos de suelo, tendría que hacer otro análisis. Y aparece esta grieta de tracción. También aparece la carga, fíjense la carga como la que está del otro lado, de donde está el suelo acumulado. En esta cuña, ¿cuánto vale? Bueno, 45 más phi sobre 2. El peso de toda esta cuña, que me está actuando intentando deslizar. Y lo que tengo es, en esta inclinación, tengo este parámetro beta, que corresponde a la inclinación de este talud con respecto a la vertical, y la grieta que llega a una profundidad de máximo z. Y esto, bueno, esto lo puedo deducir matemáticamente. ¿Cuánto va a valer la altura crítica en este caso? La altura crítica va a valer a 2,67 por la ecuación menos todo este término junto, 0,5 por la carga, por eh, este término también junto, multiplicando al Q, que es tangente de 45 menos phi sobre 2, menos 2 por la tangente de beta, del talud, la inclinación del talud con respecto a la vertical. Todo esto sobre el peso específico del suelo que estamos trabajando, por la tangente de 45 menos phi sobre 2 menos 4 tercios de tangente de beta. ¿Cuánto es? De esto también, también puedo desprender de cuánto sería el beta mínimo para alcanzar esta altura crítica de excavación, y lo puedo hacer con esta fórmula, de esta manera. También esto es una deducción matemática, pero puedo calcularlo con este beta mínimo, que me va a permitir decir cuánto es el beta mínimo que necesito para esta altura de la excavación. Ahora, bueno, analizando un poco todo esto, vamos a volver a nuestro caso real, vamos a analizar nuestra excavación, a ver si vamos a entibar o no. Estas son fotos de la obra real, fíjense que nos está haciendo todo, una cosa es lo que calculamos, otra cosa es lo que realmente se hace. Acá, por ejemplo, vemos el caño de camisa abajo, las grietas de tracción que se producen en una profundidad Z, vemos la altura crítica, la altura de nuestra excavación, que era 450 por un ancho de 250. Eso era un dato que me dio el cliente de la empresa que iba a trabajar para Litoral Gas. La carga que aparece, la estimé en 2 toneladas por metro cuadrado, por ejemplo, eh, usando los parámetros del suelo. Los parámetros que tengo del suelo son muy buenos los parámetros del suelo que tengo. Los parámetros son fíjense, una ecuación muy alta, 1,20 kilos por centímetro cuadrado, un phi de 15 grados y 1,93 toneladas por metro cúbico. Siempre recordando que esta ecuación era en condiciones no drenadas, por lo tanto la vamos siempre a usar al 50%, o sea que utilizamos un 0,60 de kilos por centímetro cuadrado. Calculamos nuestra altura crítica y fíjense que cuando calculo mi altura crítica en un parámetro vertical me da 9,43 metros. Me da 9,43 metros con esta carga, teniendo en cuenta que se produce una grieta de tracción a máximo H sobre 2 con una sobrecarga en el borde de la excavación de 2 toneladas por metro cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le hago una cierta inclinación? Por ejemplo, una inclinación de 20 grados al talud. Fíjense, esto es solo para que lo analicemos. Fíjense que si yo aplico la fórmula que estudié antes, ahora con un talud, calculo mi altura crítica, le agrego, entra en el juego acá los parámetros beta con la fórmula que hemos estudiado antes, y fíjense cómo aumenta considerablemente este valor a 29,24 metros. O sea que, independientemente de que esto podamos o no hacerlo, lo que quiero que vean o que veamos es esto, digamos. Cómo cambia drásticamente la altura de excavación cuando yo hago un pequeño talud. Fíjense, con un pequeño talud salto de 9,43 a 29,24 metros, con un talud solo de 20 grados. O sea, fijémonos el potencial de esta herramienta de hacer un talud, ¿cierto? Solo para que lo tengamos, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a esto, ya que estamos calculando esto, es, ¿y cómo interviene el factor de seguridad acá? Acá, ¿cómo interviene el factor de seguridad? Bueno, en realidad no interviene en ningún lado, no tiene factor de seguridad este cálculo, por lo tanto yo debo aplicar un factor de seguridad en el caso de que
esté trabajando con una excavación sin entibar, debo aplicar yo el factor de seguridad que crea conveniente, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi altura crítica de domicilio va a ser igual a la altura crítica dividido mi factor de seguridad. Así que si yo aplico un factor de seguridad, en este caso 1,5, por ejemplo, mi altura crítica va a pasar de 9,43, en el caso de que no tenga talud, a 6,28 metros. ¿Está bien? Y fijémonos esto también. Esto ya corresponde a la normativa propia del litoral gas. No vale para todas las reparticiones. Por ejemplo, para aguas no está esta normativa. Pero si leemos un poco acá la sección 1380 de anexo 4, apertura y señalización de excavaciones del litoral gas, lo que me dice, entre otras cosas, es que eh, a una distancia mínima de seguridad al borde de la excavación mayor o igual a la profundidad de la excavación, nunca debo tener carga. O sea que no puedo colocar cargas cerca de la excavación, teniendo esta a una distancia mínima de la profundidad de la misma. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe esta que tengo que, por ejemplo, si yo tengo mi altura de 4,50 metros, a una distancia de 4,50 metros no puedo colocar ninguna carga? Recuerdan que para este cálculo yo estaba considerando esa sobrecarga. Bueno, Litoral Gas no me permitiría hacer eso. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, bueno, acá como vemos este video que he sacado de internet, acá fijémonos que bueno, que viene este mixer, viene a traer hormigón a la obra para hacer una colada ahí de algunas fundaciones y se acerca demasiado a la excavación. O sea, va muy al borde de la excavación y esto produce que este incremento de la falla en el borde. A no ser que yo lo haya calculado. O sea, si yo esto lo he calculado para que esto pase, bueno, es otra cosa. Pero Litoral Gas, por ejemplo, esto no me lo permite independientemente de que lo haya calculado. O sea, que la distancia mínima al borde de la excavación igual a la altura de la excavación. A no ser que se haya calculado, como les decía. Esto se debe, fíjense, ¿se acuerdan cuando veíamos la cuña la cuña de falla del empuje activo? O sea, lo que está aproximadamente tiene en cuenta como que en realidad lo mínimo que lo que tiene en cuenta es que eh, por ejemplo, para un caso de que el phi sea igual a cero, entonces, por ejemplo, a 45 grados, la altura igual arriba a lo que es el LA, que se llama ahí, pero bueno, como margen de seguridad. Después, si yo, por supuesto, que si yo tengo un phi, podría acercarme un poco más, pero para aplicar a todos los casos generales, Litoral Gas me impide eso, que la altura de excavación al borde, objetos libres de esa misma altura de excavación, esa misma distancia se aplica al borde de la excavación, por afuera de esta distancia todo lo que es sobrecarga. Vamos a ver ahora lo que es el estudio de estas presiones. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos empujes. Tenemos por un lado la teoría de Rankine, que ya hemos estudiado en la clase anterior. Decíamos que estaba limitado y que lo íbamos a usar para el cálculo de tabla estándar, ¿cierto? Por otro lado, teníamos la teoría de Coulomb. Esta teoría de Coulomb decíamos que tiene en cuenta, entre otras cosas, la fricción entre el suelo y la estructura. Y puedo usarlo para un parámetro inclinado. Esto lo íbamos a usar principalmente para muros de contención. Y por otro lado, aparecía la teoría de Peck. Esta teoría de Peck sirve principalmente para cortes apuntalados y lo vamos a usar para las estructuras de entibado. Eh, Acá teníamos, por ejemplo, que la teoría de Rankine era de 1857, la de Coulomb databa de mucho antes, de 1776, y la teoría de Peck, mucho más reciente en el tiempo, fíjense que es reciente, ¿no? En 1969, que es la que vamos a estudiar ahora para estudiar cómo calcular esta estructura de entibado, en honor al maestro Peck. Fíjense, por ejemplo, esto es del DAS. eh, en el DAS, por ejemplo, acá lo que me está comentando es que cuando aparece una estructura, por ejemplo, esto vale en el caso de un metro, acá aparece un metro. Fíjense que un metro sería un subte. Fíjense que aparece esta pantalla con una serie de puntales. Y lo que se registró, por ejemplo, esto cuando se han hecho todos los subtes en distintas partes del mundo, más o menos todos datan de la misma época. Ahora vamos a ver un poco de fecha y un poco de qué subte estamos hablando. Fíjense que esto corresponde a Chicago, a la plaza de Chicago, por ejemplo, un corte apuntado en la plaza de Chicago. Cuando aparecían estos puntales,
lo que se registraba, si se registraban, se medían las presiones las que estos tenían, de los esfuerzos normales, vemos que tenían, esto tenía esta envolvente. Fíjense la envolvente que tengo a la derecha ahí, en azul, la envolvente eh, que ya de por sí no respondía a lo que uno en la teoría pensaría. Esta envolvente, por ejemplo, se simplificaba en esta sección, como estamos viendo acá, esta especie de paralelogramo. Pero fíjense que uno a priori pensaría que esto correspondería a lo que era una presión activa de Rankine, y sin embargo, fíjense que la envolvente nos dice completamente otra cosa, ¿no? O sea que ya a priori tendríamos que diferenciarnos. Acá, por ejemplo, yo tengo acá esto corresponde directamente a nuestro caso real, en nuestra disposición. Fíjense que esto es un modelo, el modelo que se hizo para el cálculo de este entibado, con los puntales telescópicos. Si yo esto lo modelo por ejemplo, en el programa de elementos finitos en Plax, veo que, por ejemplo, si yo no entibo, fíjense que si yo no entibo, coloco pantallas, o por ejemplo, una tabla estaca, o un elemento suficientemente flexible, rígido y flexible a la vez para que esto me produzca, fíjense que al deformarse, tengo esta disposición del suelo. Ahora, quedándonos con esta imagen, ¿qué pasa si yo, en lugar de colocar estas pantallas rígidas y flexibles para que el suelo pueda deformar a la vez, coloco puntales? ¿Qué pasa si coloco puntales, por ejemplo? Como lo que sería lo que nosotros llamamos, estos puntales que colocamos es lo que llamamos entibado. Fíjense cómo al deformarse el suelo conlleva una tipología muy diferente a esto, con deformaciones muy diferentes. Acá sí hacemos una comparación entre el entibado y incentivar. Vemos que es muy distinta el comportamiento de esta estructura. Por eso es que esto lo lleva a Peck a estudiar un poco más sobre estos cortes apuntalados y diferenciarse sobre todo de lo que es la teoría de Rankine, que no sería aplicable para este caso. Si hubiera sido aplicable, es lo que hubieran usado, que sería mucho más sencillo, ¿no? Eh, Fíjense como punto saliente vemos, por ejemplo, en la estructura sin entibar vemos una gran deformación en la parte superior, lo que comúnmente sucedía en el empuje activo. Como contraposición en el entibado vemos una muy poca deformación, más repartida, no solamente se produce en la parte de arriba. Por otro lado, vemos que en la típica estructura sin entibar no hay deformación en el fondo, en cambio en la estructura entibado sí hay deformación en el fondo. Y Peck lo que hace de su estudio en diferentes esquemas que ahora vamos a ver, por ejemplo, esto es un extracto del DAS, me da, por ejemplo, envolventes de cortes apuntalados, por ejemplo, para el primero, para el caso de una arcilla firme, por ejemplo, me da este diagrama, fíjense que me da este diagrama, para arcilla firme me da este trapecio. ¿De dónde sale qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, principalmente, fíjense, de los subtes de Chicago, subtes de Londres y subte de Oslo, midiendo las presiones y las envolventes del estudio de estas presiones, llega a este diagrama de presión que corresponde a arcilla firme. ¿De dónde sale? Bueno, principalmente de estos subtes. Acá vemos algunas fotos, esto creo que corresponde al de Londres. Fíjense que, bueno, acá si bien están haciendo esta fórmula abovedada, fíjense que es una zanja a cielo abierto y a los costados obviamente requiere entibar. Por otro lado tenemos la envolvente de presiones aparentes para cortes en arena. ¿Dónde lo estudió esto Peck? Bueno, lo estudió a raíz de... Vale aclarar que todos estos subtes, por ejemplo el de Londres que veíamos antes, el de Oslo, son mucho anterior a 1969. Pero lo que hizo Peck fue hacer una gran recopilación de datos de los años anteriores y llegó a estos diagramas, ¿no? O sea, ¿a qué corresponden los diagramas, por ejemplo, de cortes en arena? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos una envolvente del subte de Múnich, el subte de Berlín y el subte de Nueva York. Con esta medición de presiones, que era relativamente constante, llega a lo que es este diagrama de envolventes en arena. Acá vemos algunos, esto creo que corresponde al de Berlín. Y nosotros en realidad, o sea, en base a esto que estudió Peck, nosotros tenemos eh, nosotros nos regimos básicamente por lo que es el Código de Buenos Aires, que el Código de Buenos Aires, obviamente, eh,
tiene una base muy fuerte en lo que es el estudio de PEC, o sea, es una recopilación de datos, pero que aparecen, si nosotros vemos, aparece lo que es el limos de origen eólico que corresponde a nuestros lodos pampeanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, esta es una ordenanza municipal, número 34.421, es del año, fíjense, 1978. Empuje de tierra, donde exponen los siguientes puntos. Fíjense. Para el cálculo de empujes horizontales, ejercidos sobre las paredes rígidas de sostén, impedidas de rotar en su apoyo inferior o desplazarse, se aplican los diagramas, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Volvamos a lo anterior. Para, eh, para presión, empujes horizontales de paredes rígidas que impiden rotar su apoyo inferior. O sea, que cuando se impide rotar su apoyo inferior, bueno, básicamente un entibado, ¿no? Entonces ahí aplico los diagramas 1, 2, 3 y 4. Ahora, fíjense lo que dice el código, que cuando el tipo de vinculación natural de la estructura de contención permita su rotación sobre la base o desplazamiento como los muros de sostenimiento con coronamiento libre, el empuje se determinará utilizando el diagrama 5. Fíjense que el diagrama 5, ¿qué es? Bueno, básicamente es Rankine. O sea, cuando se impide rotar en la base, no hay entibado, porque no hay puntales y se puede rotar la base. Entonces, ahí utilizo lo que es fíjense que esto es ni más ni menos que la fórmula de Rankine, donde, bueno, tiene alguna particularidad que agranda un poco el empuje activo, también un poco por ahí tiene arriba, fíjense que ahí aparece una arena y después una arcilla, pero bueno, básicamente esto es ranking. Eh, por lo tanto, bueno, fíjense, si analizamos un poco lo que les comentaba, el de arcillas compactas, obviamente, fíjense que es el mismo diagrama que veíamos de PEC, que estaba en el DAS. El de arcillas blandas también corresponde al de PEC, el mismo que estaba, era el diagrama que estaba en el medio, en el extracto del DAS que veíamos. El empuje, el de arenas, que era el 4, fíjense que correspondía, ¿se acuerdan eh, que correspondían a Nueva York? Fíjense, este también era de PEC, era el que veíamos. Por otro lado, decíamos que el 5 correspondía a la era ranking, o sea que esto queda por fuera de lo que es esta clase, pero correspondía precisamente a la ranking. Y la pregunta es el diagrama 2, ¿de dónde sale este diagrama 2? Fíjense que dice limos de origen eólico, lo espampiano, es el suelo típico de nuestra zona. PEC obviamente no lo estudió porque no estaba acá. Ahora, ¿de dónde sale este diagrama? Bueno, vamos a analizarlo un poco mejor. Recuerdan que nuestro lobo es pampeano, acá tenemos un corte. Se acuerdan que nuestra particularidad era que teníamos, eran nuestros suelos, eran arcillas compactas, arcillas densas, cementadas. Se acuerdan que decíamos que los suelos de Rosario eran muy buenos, eso todos los pampeanos. El lobo pampeano era, eran arcillas preconsolidadas, diferenciándolas del post pampeano de arcillas del post pampeano, que eran arcillas normalmente consolidadas, arcillas duras. Y vamos a analizar un poco de dónde, bueno, en realidad primero vamos a ver de dónde, cómo elijo mi diagrama a utilizar y luego vamos a ver de dónde sale el diagrama del lodo espampiano. ¿Cómo elijo el diagrama a utilizar? Bueno, nos vamos a basar en el código de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que se basa a su vez, como dijimos en PEC, ahora vamos a ver. Si la estructura de entibado, cuando no hay estructura de entibado, o sea que tenga un paramento rígido cuando tengo una excavación, bueno, básicamente es ranking. Fíjense, esto es ranking, que queda por fuera de esta clase, como lo hemos estudiado. Ahora, con estructura de entibado. Con estructura de entibado, por ejemplo, si tengo arena, uso este diagrama, el diagrama 4, que se acuerdan que correspondía a PEC. Cuando tengo limos y arcillas, que es preferentemente nuestra zona, me voy a basar en la consistencia del suelo. Fíjense que acá tengo esta tabla de consistencia del suelo, basado en qué? En el número de golpes, n. Si tengo un número de golpes entre 0 y 4, estoy en presencia de una arcilla blanda muy blanda. O sea, utilizo el diagrama de PEC para arcillas blandas, que era el diagrama 3 del código de la provincia de Buenos Aires. Si estoy entre un número de golpes de 4 y 15, estoy en presencia de una arcilla o un limo medianamente compacto, y voy a utilizar el diagrama 1 del código de la provincia de Buenos Aires.
que correspondía al de PEC para arcillas firmes, que era este trapecio que está acá. Y si estoy con un número de golpe de 15 o más, estoy en la presencia de una arcilla, un limo, una arcilla, un solo limo arcilloso, muy compacto a duro. Ahí estoy en presencia de un lodo pampeano. Este lodo pampeano corresponde a este diagrama que ahora vamos a ver de dónde se utiliza, que viene del código de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver dónde sale. Que corresponde a esta tipología. Fíjense que son prácticamente dos rectángulos, donde curiosamente, fíjense que tengo más presión en la parte superior que en la parte inferior. Y si vemos algo muy particular de esto, es que no interviene el suelo acá. No interviene el suelo. O sea, fíjense que solamente corresponden estos diagramas, o los valores de este diagrama, corresponden al gama del agua. Si nosotros vemos nuestro estudio de suelo, esto es el estudio de suelo real de esta obra, vemos que la altura de la excavación, sacando estos parámetros, vemos que los parámetros de los estratos superiores hasta 5 metros, que es donde va a estar nuestra excavación, fíjense que los números de golpe van de 17 a 44, o sea que estoy en presencia, estoy mayor a 15, estoy en presencia de esta arcilla muy compacta, de este suelo limo arcilloso muy compacto. Fíjense que ahí me lo clasifica como arcilla de baja plasticidad. Aparece una plasticidad un poco más alta, pero básicamente es una arcilla de baja plasticidad. Y corresponde a este diagrama que nos da el código de la provincia de Buenos Aires, de limos de origen eólico o lodo pampeano. Ahora vamos a ver dónde sale un poco este diagrama, ¿no? ¿Cómo viene este diagrama? Bueno, yo tengo una excavación H con esta cuña de rotura. La cuña de rotura activa era de 45 más phi sobre 2. ¿Se acuerdan que aparece la famosa grieta de tracción ante suelos que son un suelo bastante rígido, donde es muy probable que aparezca? Máximo H sobre 2. Y tengo por ejemplo, mi diagrama de altura crítica. Lo más probable es que si estoy ante el caso de un lodo pampeano, la altura crítica sea muy grande. Un suelo con una gran cohesión, cementado. ¿Y qué es lo que va a suponer? ¿Qué es lo que va a suponer este diagrama de empuje para los pampeanos? Bueno, que esta grieta, fíjense, se va a llenar de agua. Este agua, por supuesto, va a tener un empuje hidrostático, que va, que va a responder a un triángulo, donde voy a tener la resultante aplicada a un tercio. Bueno, está un poquito más abajo, pero está aplicada a un tercio. ¿Y cuánto va a valer este empuje total? Bueno, va a ser el área de ese triángulo, un medio de gamma del agua por h dividido 2 al cuadrado. Y lo que va a hacer este diagrama, o lo que va a hacer el código de la provincia de Buenos Aires, es, de alguna manera, este mismo PA, este mismo empuje que se debe a la presión estática en la grieta, lo va a repartir en todo el largo H, pero con una particularidad. O sea, fíjense que PA es igual al PA total en este rectángulo, el mismo empuje total lo va a repartir, pero con una particularidad de que no va a ser igual por ejemplo, al gamma del agua por H sobre 8, que correspondería, fíjense que correspondería a 0,125 por el gamma del agua por H. Esto sería si yo reparto este PA en todo el H. Sino que lo que va a hacer es ponderar, dándole un poco, bueno, ahí tengo el área total, dándole más fuerza o más empuje en la parte superior, llevando de 0,125 a 0,150 y disminuyendo en la parte inferior. O sea que tenemos el mismo diagrama, o sea, sigue correspondiendo, el área total sigue correspondiendo a toda esta presión hidrostática en la grieta producida al máximo H sobre 2, solo que lo va a ponderar en la mitad superior de la excavación 0,15 del gamma del agua por H y en la parte inferior a 0,10 del gamma del agua por H. Fíjese que en promedio todo sigue siendo 0,125, ¿no? Y de acá es de donde sale el diagrama de este diagrama, que nos da el código de Buenos Aires para el cálculo de entibado o presiones para estructuras de entibado para lo que es el lodo pampeano. Y con la particularidad de que no aparece el suelo, no interviene el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es lo suficientemente firme. Lo que sí me está haciendo presión sobre esto
es el agua, este empuje hidrostático que se produce en la grieta. Ahora sí, vamos a ver ahora, a lo mejor vamos a ver este video donde me habla de los entibados más comunes que pueda haber. Por ejemplo, este video está muy bueno. La creación de zanjas, las entibaciones correspondientes y el trabajo posterior que se desarrolla dentro de las mismas son actividades muy habituales en construcción y constituyen una fuente importante de accidentes dentro de nuestro sector. Con este vídeo pretendemos dar las pautas básicas para corregir esta tendencia, haciendo hincapié en la responsabilidad del equipo humano que interviene en estos trabajos. Actuaciones previas. Antes de acometer la ejecución de cualquier tipo de zanja, debemos conocer como mínimo los siguientes datos. Naturaleza del terreno y su nivel freático a través de su estudio geotécnico. Servicios afectados, como conducciones existentes de gas, electricidad, agua, etc. Sobrecargas estáticas y dinámicas en las cercanías. Dimensiones necesarias, profundidad, ancho mínimo, etc. Como norma general, el ancho mínimo de la zanja vendrá determinado por el diámetro exterior de la canalización a ejecutar. La entibación o no de una zanja va a depender de dos factores principales, el terreno y la profundidad de la misma, por lo que podemos encontrarnos con tres posibles soluciones. Entibación ligera, formada por marcos con codales y tableros que cubre menos del 50% de la superficie, apropiada para terrenos muy estables y profundidades inferiores a 1,75 metros. Entibación semicuajada, formada por marcos con codales y tablero que cubre entre el 50% y el 100% de la superficie, utilizándose para terrenos coherentes. Entibación cuajada, donde el revestimiento del tablero es completo, empleándose paneles metálicos, e indicada para terrenos sueltos. En la actualidad, el desarrollo de los sistemas de entibación ha relegado el uso de la madera únicamente para los casos en los que la excesiva presencia de canalizaciones no admite el empleo de blindajes modernos. Estos nuevos blindajes, ya sean de acero o de aluminio, permiten una ejecución rápida, económica y sobre todo segura, pudiendo aplicarse a todo tipo de profundidades y anchos. El sistema de blindajes se compone básicamente de dos planchas metálicas acodaladas entre sí, de manera manual o hidráulica, según el sistema utilizado. Ejecución. Empezaremos planificando los trabajos, eligiendo los medios tanto de excavación como de entibación pertinentes. Acondicionaremos y balizaremos la zona de trabajo, previendo su tapado al final de la jornada o su pertinente protección perimetral para evitar el riesgo de caídas. La señalización, balizamiento y defensas se realizarán siguiendo las ordenanzas municipales o, en su caso, la normativa de carreteras. Una vez comenzados los trabajos, las características de los pasos de peatones y vehículos que deben colocarse serán las adecuadas a las cargas máximas de utilización previstas. Se dispondrá de accesos seguros al fondo de la zanja cada 30 metros como mínimo. Únicamente permanecerá en el fondo de la zanja el personal estrictamente necesario, quedando siempre un trabajador en la coronación de la misma, para dar aviso en caso de problemas. Se comprobará que la entibación sobresale 10 centímetros como mínimo del borde, con el fin de evitar caídas de material al fondo de la zanja. Se vigilarán especialmente las zonas con posibles sobrecargas dinámicas, evitando los acopios al borde de la propia zanja. Desmontaje. Es la fase más crítica, ya que según aumenta la profundidad, también aumenta la presión del terreno, el rozamiento y la adherencia, dificultando así la extracción del sistema de entibación.
Se seguirán como norma las instrucciones del fabricante del sistema de intubación, teniendo especial cuidado en la zona de influencia de los trabajos. El personal que realice estas operaciones será únicamente el autorizado, justificando su formación previa. En todo caso, una cultura preventiva clara y el uso de las nuevas tecnologías hacen posible a día de hoy minimizar los riesgos dentro de esta actividad, reduciendo claramente su peligrosidad. Bueno, muy interesante el video. Como les decía, lo saqué de internet. Ahora vamos a ver acá, por ejemplo, una obra realizada por la empresa Centronic. Lo comentaba en el video de perspectiva Centronic, de la empresa más grande. Ahí fíjense acá, por ejemplo, como el activador lo está haciendo con cables marcados, con puntales, activados, acá vemos los brutos puntales que son grandes. Esto corresponde a una obra hidráulica, ¿no? Fíjense que se activa para que la gente pueda trabajar con comodidad y con seguridad. No, fíjense lo que son los puntales. Acá vemos otra empresa, SBH. Vemos, por ejemplo, esto, cómo es el montaje tiene varios sistemas de activado, tiene una empresa tradicional. Fíjense que tenemos distintos tipos de activados, cómo se van armando. Cómo se va colocando. Cómo se va encastrando, sobre todo esto es lo que tiene. Uno trabaja con un sistema ya preparado a tal fin. Todos los encastres son de manera perfecta y están preparados para el siguiente módulo. A medida que yo voy bajando puedo ir deslizando todas las partes del cofrado, que va patinando sobre los puntales, se va deslizando. Esto pueden entrar a la página de esta empresa que tiene diferentes tipos de activados.
variando la altura, ¿no es cierto? Con respecto a estas partes, todas las partes, digamos, son móviles. Acá vemos algunas fotografías de esta empresa. Tiene, ya les digo, un montón de tipologías de este apuntalamiento. Fíjense acá vemos algunos, algunos puntales telescópicos, que a su vez son hidráulicos, son tipo pistones. En realidad, esto es una rosca, pero tiene algunos que son hidráulicos. Fíjense esto, por ejemplo. Esto es algo mucho más local. Son entibados premoldeados que se utilizan por ejemplo, para una zanja de agua. Y fíjense cómo se van colocando en la zanja. O sea, se realiza la zanja, no hay peligro, fíjense que está a una cierta distancia de la edificación, no hay peligro que se desmorone, que afecte a la construcción, pero sí para que trabajen el personal. Por lo tanto, se baja este encofrado premoldeado solo para que trabaje la persona. Fíjense cómo se va calzando. Quizá no sea lo ideal, pero es una manera relativamente económica y no se cumple con los requerimientos, ¿no es cierto?, de la ley de seguridad y higiene. Ahora, por ahí como particularidad es que muchas veces no queda justo con respecto al suelo y queda a una cierta distancia que puede, bueno, producir algún desmoronamiento. Fíjense acá se ve como hay uno que está abajo y el otro que se está montando. Acá lo mismo, fíjense cómo se va montando para que baje el personal, lo que le decía, no calza del todo justo. Acá, por ejemplo, vemos un entibado un poco más casero, hecho con madera, donde el operario va bajando. Acá lo mismo. Vemos, quizá acá lo que vemos en esta zanja es que donde se está haciendo la conexión, donde se está haciendo ese empalme de caños, ese ramal, ahí es donde se entiba, porque ahí precisamente es donde precisé que el personal baja. Acá vemos algo que está muy mal, una persona que está en un lugar donde no está entibado, o sea que esa persona está en riesgo, está violando lo que es la ley de seguridad y higiene, y por supuesto que en caso de haber algún problema, vamos a ser los responsables de eso. Acá hay otro entibado bastante más precario, fíjense con una chapa. Y fíjense que ahí justamente lo que se ve es que la persona está, si bien no está entibada toda la excavación, está entibada solo donde la persona está trabajando, o sea que esta parte estaría bien. Para tener en cuenta qué es lo que hay que hacer. Ahora, vamos al plano tipo de litoral gas. Litoral gas, como les comentaba, tiene dos planos tipo, uno con tabla estacas y otro con puntales telescópicos. Nosotros vamos a usar el de puntales telescópicos. Estas son fotografías reales de la obra, que dicho sea de paso nos han colocado todos los elementos que yo diseñé. Pero bueno, la responsabilidad era solo del cálculo, no era de la obra. Pero bueno, vemos que dentro de todo no está tan mal. Acá vemos todos los tubos que tienen. Estos tubos puntales telescópicos. Vemos otras con el fenólico contra el suelo, con los codales de madera. Y la tipología, esto es un modelado de robo de estructural realizado para esta obra. Y ahí vemos, por ejemplo, los largueros, los codales, vemos los puntales. Acá vemos, por ejemplo, la estructura. Esto es una imagen real del modelo, con las dimensiones que esto conlleva. Fíjense que los puntales telescópicos tienen 48 milímetros por 1,5 milímetros de espesor. La separación entre codales es 60 centímetros. Los codales de madera son de 3,6, de 3 por 6 pulgadas. Está empotrado esto 1,5 metros en el suelo, 1,5 metros. Y vamos a proceder a lo que es el cálculo de entibado. Tengo el cálculo de entibado. Fíjense, tengo este cálculo de entibado. Tengo los codales de madera. La profundidad de excavación es 4,5. El empotramiento 1,5. Tengo tres puntales, uno en la parte superior y dos más. El ancho de la excavación es de 2,50. Los puntales telescópicos eran de 48 milímetros por 1,5. 3 por 6, bueno, 3 por 6 corresponde a lo que era el codal. Y fíjense que si entramos acá acá entramos a lo que es el puntal telescópico, entramos en el catálogo del fabricante. El fabricante me dice que este puntal, de estas dimensiones, tiene 14,3 kilonewton. Tengo los diagramas de presión del Código de Buenos Aires, que dijimos que era 0,15
de gamma por el H del agua arriba y en la mitad inferior 0,10 de gamma por el H del agua, que corresponde al lodo pampeano. Tengo el caño camisa, que era de 4 pulgadas, separado a 80 centímetros del suelo. Y la separación entre estos puntales telescópicos eran de 1,5. Vamos a calcular el puntal más solicitado. El puntal más solicitado, ¿cómo lo calculo? Bueno, si tengo este punto A, este es el puntal, va media separación para arriba, media separación para abajo. Si consideramos que es isostático. Si bien no lo es, pero podemos considerar que es isostático. Justo nos agarra en esta parte que corresponde a 0,15 de gamma del agua por H. Hago el cálculo, lo que es la reacción del puntal, que corresponde a la del agua, me da 10,2 kilonewton por metro. Ahora, en realidad la tensión de este puntal va a venir de ambos lados, o sea que no bastaría solo con calcular la presión de un lado, sino que viene del otro lado, que es exactamente igual. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 2 para saber la tensión a compresión de este puntal, que va a ser igual a 20,4 kilonewton por metro. Si vemos acá, en realidad vemos que nos estamos pasando, porque en realidad es 14,3 kilonewton el T admisible de este caño. Pero esto es cada un metro, los 14,3 son por metro. Por lo tanto, nosotros tenemos estos puntales cada 60. Por lo tanto, tengo que hacer la conversión. La conversión es prácticamente multiplicarlo directamente por, en vez de va a ser el ancho de un metro, va a ser por 60. O sea, en realidad los 14,3 serían si los puntales están cada un metro. Pero como están cada 60 centímetros, lo que hago es multiplicar esto por 60 centímetros y me da 12,24. Por lo tanto, estamos menor a los 14,3 y estamos en buenas condiciones de trabajo. Algunas consideraciones. Vamos a ver algunas consideraciones. Sin carga, no se incluyó la carga ya que el litoral gas no lo permite. De lo contrario, había que sumar el diagrama de presiones un rectángulo igual al coeficiente activo por el Q. Si yo tuviera carga, a este mismo diagrama le tendría que sumar la carga. Por ejemplo, que puede ser la de una máquina. ¿No es cierto? Igual a K por Q. Otra consideración. Presiones pasivas del fondo. Acá se dio, bueno, en realidad se dio por hecho que no estábamos ante el caso de mucha presión. Pero si no, tendría que haberlo calculado, ¿no es cierto? Tendría que haber calculado la presión pasiva del fondo del caudal, que tienes abajo una presión pasiva. Pero como entra a un tercio de la altura, se considera que. Por eso es que el litoral gas me dice que tiene que entrar a mínimo un tercio, para estar por arriba de las condiciones de seguridad, eh, estando sobrevaluada, digamos, estas tensiones, o sea, siendo muy conservador. Pero si no, tendría que haber verificado la presión pasiva en el fondo. ¿Cómo es la presión pasiva en el fondo? Bueno, es así. Es de este tipo. En el caso de que no entraría un tercio, tendría que haberla modificado. En el caso de que estas presiones pasivas, los diagramas se cruzan, que es algo que puede pasar, debería descontar lo que se superpone. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estos diagramas se superpondrían así, yo tendría que cortar donde se superponen y solo tener en cuenta la superficie en la que no se están superponiendo. Por lo tanto, tendría una longitud de empotamiento más larga, ¿no? El dimensionamiento. Bueno, para el dimensionamiento, los caudales de madera, largueros de madera de 4x4, fenólico de 18 milímetros. Acá tengo algunas imágenes. Bueno, los largueros, como dice ahí, te la debo, porque bueno, en la foto de la obra los largueros no. Los largueros con los que se calculó no están, pero bueno. Acá tengo algunos diagramas del programa de elementos finitos. El de los caudales primero, el de los largueros luego, el del fenólico. Esto se calculó en base al ciclo 201, tomando en cuenta, bueno, tomando en cuenta no viene el caso, pero teniendo en cuenta una tensión mínima. Se calcula, por ejemplo, acá el FB, que es igual al M sobre el S, que es básicamente la inercia de la sección. O sea que los caudales están en buenas condiciones. Me dan en 2,83 newton por minuto cuadrado. Los largueros, todo utilizando siempre el más solicitado, ¿no es cierto? El larguero más solicitado, dividido por la inercia, me da
2,13 newton por milímetro cuadrado, unidad la que, bueno, me basé en la unidad en la que trabaja el CIRSOC, da menor al 4,1, sé que está bien. El fenólico, también sometido a flexión. El fenólico sometido a flexión me da 1,81, o sea, me da menor a 4,1 y estamos en buenas condiciones de trabajo. Esto obviamente lo queda por fuera de la materia. Si yo hubiera querido estudiarlo con el GEO5, por ejemplo, bueno, tendría que ir a este último diagrama y construir mi diagrama, ya que no tiene el diagrama, ya que el GEO5 es un programa checo, no tiene el diagrama de Loes Pampeano, pero puedo construirlo tranquilamente con este diagrama personalizado. Fíjense ahí en las alturas. Esto en, sería en el diseño de muros pantalla, en el módulo de diseño de muros pantalla. Bueno, ahí, fíjense, ahí tengo esto, ahí tengo el diagrama, lo que les contaba. Acá, por ejemplo, bueno, vemos los diagramas que me da. Si vemos vemos los diagramas que me da de momento y corte. Me da diagramas de momento y corte. Y también me da la reacción de los puntales, de estos puntales que estoy colocando. Bueno, si este diagrama yo lo multiplicara por 2, ya que tengo el mismo paramento vertical del otro lado y va a estar sometido el puntal a 2 por RA, vemos que, por ejemplo, en este caso, yo le puedo colocar la separación entre puntales, acá sí se coloqué, vemos que me da 21,05, o sea que sería mayor al redimensionamiento, o sea que si yo hubiera hecho con el cálculo con GEO5, me daría mayor, o sea que tendría que haber redimensionado el puntal. Esto por ahí, ¿a qué se debe? A que, bueno, el GEO5 tiene en cuenta los parámetros del suelo, que yo les coloqué. Así que debería redimensionarlo en el caso que lo hubiera hecho con GEO5. Y la profundidad, fíjense que la profundidad me verifica ya que me pide un mínimo de 1,25 y yo tengo 1,50. La profundidad que me está pidiendo ustedes saben que este módulo de diseño de muros pantalla lo que me da es una profundidad mínima. También nunca debo descuidar la estabilidad global, que aparece siempre está presente la estabilidad global. Aunque esta que me da con el GEO5 no sería real, ¿por qué? Porque esto estaría sometido a 2 veces, así que bueno, eso es todo y bueno, espero que les sea de utilidad.